Hola a todos y bienvenidos a esta tercera lección de nuestro curso de griego Koine. En esta lección vamos a ver el tema de unos signos que nos ayudan a leer y pronunciar el griego bíblico y también la silabación de las palabras. Si has aprendido el alfabeto, entonces has puesto el fundamento para empezar a leer y aprender el vocabulario del griego bíblico y sus formas. Y lo más fundamental para la lectura en voz alta del griego son los sonidos de las letras, y por eso dedicamos la lección anterior al alfabeto. Ahora bien, hay unos detalles más que tenemos que ver para poder pronunciar bien las palabras en voz alta. Entonces veremos hoy el valor de algunos signos o símbolos que encontramos en el texto, como por ejemplo lo que se llaman espíritus, también los acentos, luego otras marcas diacríticas, puntuación. Y con todo esto en mente, también hablaremos de cómo dividir las palabras en sílabas. Eso es lo que veremos en la lección de hoy. Como el español, el griego Koine tiene acentos. A diferencia del español, tiene 3 acentos diferentes y los veremos en un momento. El griego bíblico también tiene lo que se llaman espíritus, que aparecen al principio de las palabras que comienzan con vocales. Palabras que tienen vocales al principio llevan espíritus, y los espíritus son de 2 tipos, el espíritu suave y el espíritu fuerte. Los dos tienen la forma de una coma colocada encima de la vocal que aparece al principio de la palabra. Y el espíritu suave, la coma que está al principio, ahí se abre hacia la izquierda. Como pueden ver, aquí está la coma que se abre hacia la izquierda. Aquí está, encima de la letra alfa de esta palabra. Entonces, cuando vemos un acento suave, significa que no alteramos la pronunciación de esta primera vocal. Esta palabra se pronuncia apostelo. El espíritu suave también se coloca encima de la letra, la vocal. Si la vocal inicial de una palabra es mayúscula, se coloca encima y un poco al lado de esta vocal. Como puedes ver aquí, el espíritu está no justo encima, sino un poco a la izquierda, al lado de esta letra mayúscula, y se pronuncia igual, apostelo. Ahora bien, el espíritu fuerte indica una pequeña alteración en la pronunciación. Debemos pronunciar junto con el sonido del vocal el sonido de una J suave. No la J fuerte, como si decimos jamón, sino suave, si pronunciamos esa palabra jamón, como la H en inglés. Entonces, esta palabra aquí se pronuncia jupago. No es upago, sino jupago. Lo mismo, este espíritu fuerte que se abre hacia la derecha se coloca encima de la vocal minúscula y al lado de
la vocal mayúscula y la pronunciación es la misma, hupago. Un par de detalles más acerca de los espíritus. Las palabras que empiezan con la letra ro, que es la R, ¿vale? que no se debe confundir con la P en español, no es P, sino que es R, ro. Si una palabra empieza con esta letra ro, lleva siempre un espíritu fuerte, como se ve aquí. Y se pronuncia también con el sonido de la J suave. Entonces esta palabra aquí no se pronuncia reima, sino reima. Un poco de sonido H en inglés, o la J suave. Siguiente detalle. La letra iota, esta, cuando aparece al principio de una palabra, llevará el espíritu suave, como puedes ver aquí, y se pronuncia como una Y en español. Entonces, esta palabra se pronuncia Jesús. Y también hay palabras que empiezan con diptongos, que son la combinación de dos vocales. Y en estos casos, el espíritu se coloca sobre la segunda letra del diptongo. Como en esta palabra aquí tenemos un espíritu fuerte, esta palabra se pronuncia heurisco. Es importante aprender los espíritus porque afectan la pronunciación de las palabras, como hemos visto, y a veces marcan la distinción entre dos palabras, como por ejemplo, en, espíritu suave, en, y gen, espíritu fuerte. Estas dos palabras se escriben igual, menos el espíritu, en este caso suave, en, es la preposición en. Y si esa palabra aparece con el espíritu fuerte, gen, entonces es el número 1. El vocabulario se debe memorizar con el sonido de los espíritus. Tenemos que prestar atención a ellos. Pasemos a hablar de los acentos. Como hemos dicho, el griego usa acentos y originalmente, estamos hablando de unos 200 años antes de Cristo, los acentos indicaban el tono de la pronunciación de las vocales acentuadas. Aunque es probable que en el primer siglo solo indicaban dónde recaía el golpe de voz, como es el caso en español. Entonces nosotros sí que vamos a ver, vamos a observar que hay 3 tipos diferentes de acentos, pero no vamos a intentar reproducir ningún cambio de tono, sino que simplemente vamos a intentar reproducir el golpe de voz, que caiga el golpe de voz sobre la sílaba que lleva el acento. Hay 3 tipos de acentos: el agudo, que abre se levanta hacia la derecha, el acento grave hacia la izquierda, y el circunflejo, que tiene 2 formas. La forma escrita, cuando yo escribo por lo menos, otros también, se escribe así, simplemente una curva que se coloca encima de una vocal, en este caso, bueno, es un diptongo, se coloca en la segunda vocal del diptongo. En versiones impresas, también a veces el circunflejo aparece así, como la señal que aparece sobre la ñ, ¿vale? Ahora bien, no iguala a la ñ, simplemente lo que vamos a hacer es reproducir el golpe de voz aquí. Entonces esta palabra se pronuncia ginosco, esta metá, y esta dulos. Déjame explicar unos detalles sobre los acentos. No vamos a aprender las reglas
de los acentos. Sí que hay una serie de reglas, igual que en español, que indica qué tipo de acento recae sobre qué sílaba. No vamos a aprender estas reglas porque no estamos aprendiendo a escribir. Escribiremos un poco, pero no estamos aprendiendo a redactar, sino a leer, a reconocer. Entonces vamos a aprender a reconocer los acentos. Hay una regla que sí que creo que es importante y debemos aprenderla sobre todo para la redacción de trabajos exegéticos o ensayos, artículos en los cuales citamos el griego. La regla es esta. El acento grave nunca aparece al final de una palabra griega, al no ser que hay otra palabra que la sigue. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Kai, meta, tauta. Aquí tenemos dos palabras, tanto la kai como la meta, que tienen el acento grave al final. Y aparece al final porque en contexto hay otra palabra que sigue sin ninguna separación, sin ninguna puntuación. Ahora bien, cuidado, porque si en un ensayo, si en un escrito vas a citar una de estas palabras, se debe escribir así. Kai o meta, lo tengo aquí. No con el acento grave, sino con el acento agudo. Esta forma, si la palabra aparece sola, tiene el acento agudo. Y lo digo porque si escribes un trabajo y quieres citar la palabra meta, que es una preposición, después significa, y quieres citar meta. Lo que no debes hacer es hacer un copia y pega de esta palabra con el acento grave. Hay que escribir la palabra bien, con el acento agudo, porque aparece sola. Simplemente tener esta regla en mente a la hora de escribir o redactar ensayos o trabajos exegéticos o bíblicos. Vale, otro detalle. El acento, cuando recae sobre la primera letra de una palabra, como en este ejemplo aquí, tanto el acento como el espíritu se escriben encima de la misma letra. Entonces aquí esta palabra se pronuncia anthropos, con el golpe de voz sobre esta primera vocal, anthropos. Los detalles más. El acento puede recaer sobre un diftongo. Aquí tenemos un diftongo, la combinación de las letras alfa y iota, ai. Y aunque el acento recae siempre se coloca sobre la segunda vocal del diftongo, pero el golpe de voz recae sobre la primera mitad del diftongo. Entonces, esta palabra no se pronuncia kai, sino kai. Es una ligera diferencia, pero para pronunciarla bien es kai. Y al final, un detalle más, todas las palabras griegas llevan acento con dos excepciones. Estas son las excepciones, palabras enclíticas y proclíticas. Ocurre a veces que una palabra en el texto carece de acento. Esta palabra estin normalmente llevaría el acento aquí, estin. Pero si te fijas, aquí no lleva acento. Y es porque se pronuncia juntamente con la palabra que precede.
es como si su acento se traslada a la palabra anterior y estas dos palabras se pronuncian juntas. Entonces suena así: curios estin, curios señor, estin es señor es el señor, curios estin se pronuncia. Esta palabra se llama enclítica porque su acento se traslada a la palabra anterior. Luego pasa al revés, con otras palabras. Aquí tenemos la palabra ho, que es el artículo definido, y luego la palabra curios, el Señor. Y en este caso, el acento de ho se traslada a la palabra posterior. Este tipo de palabra se llama proclítica. Y nuevamente, estas palabras se pronuncian juntas. Jocurios. Hay otros signos diacríticos que debemos ver. Un signo diacrítico es simplemente un signo puesto encima de o al lado de una letra para indicar su pronunciación. Ya hemos visto dos de estos. Hemos visto los espíritus, que se colocan sobre las vocales iniciales de palabras que empiezan con vocales. Pues en el texto del Nuevo Testamento encontramos tres signos diacríticos más que aparecen cuando pasa algo especial con ciertas vocales. El primer signo de estos es el diéresis, y este signo indica que dos vocales juntas no forman diptongo. Por ejemplo, en esta palabra aquí, Jesaías. Esta palabra tiene esta combinación ay, que normalmente sería un diptongo, pero esta palabra no se pronuncia Jesaías, sino Jesaías, porque lleva la diéresis que está aquí, que indica que la iota se pronuncia Jesaías. Otro ejemplo, Moisés. ¿Vale? La diéresis indica que esta upsilon se debe pronunciar de una manera independiente. Siguiente signo diacrítico, el apóstrofe. El apóstrofe aparece entre dos palabras cuando la primera pierde su vocal final. Esto se llama elisión. Aquí tenemos dos ejemplos. Esto pasa cuando hay dos palabras. Aquí tenemos apo, argeis, dos palabras. Y la primera acaba en vocal. La siguiente empieza también con vocal. Pues puede pasar que en vez de leerse apo, argeis, se lee de esta manera, apargeis. Esto pasa sobre todo con preposiciones seguidas por palabras que empiezan con vocal. Aquí una preposición apo, otro dia, y en vez de leerse dia autu, se lee diautu. Esto se llama elisión y el apóstrofe aquí indica que antes, que la vocal no se escribe en esta combinación. De alguna manera el apóstrofe ocupa el lugar de la vocal no se pronuncia. Y estas palabras nuevamente se pronuncian juntas, porque la primera no tiene acento, ¿no? Entonces, apargeis, diautu. Y el último signo que consideraremos ahora es coronis. El coronis se parece a un espíritu suave, pero no aparece justo al principio de una palabra, sino que aparece en medio de una palabra. Indica la presencia de lo que se llama crasis. Y en la crasis tenemos la fusión de dos palabras. Y entonces el signo, el coronis, se coloca sobre la, contracción. Es como una contracción de dos palabras. Las palabras kai, ego, que significa y, yo, kai, ego, se juntan para formar otra palabra que es cagó.
y esta marca, este signo diacrítico aquí, coronis, indica que ha habido crasis, la contracción de estas dos palabras. Veamos la puntuación. En el texto original griego, todas las letras eran mayúsculas y con pocas excepciones iban todas juntas y sin signos de puntuación. Más tarde, estos signos fueron introducidos para facilitar la lectura del texto. Pero ojo, los signos de puntuación no son inspirados. Pero bueno, son fieles al sentido del texto y casi siempre muy bien puestos por los editores del texto griego. Los signos de puntuación tienen la misma función que los signos en castellano, que indican pues final de una oración o una junta entre dos oraciones, introducción de discurso directo, introducción de una pregunta, etc. Entonces, su forma es un poco diferente. Vamos a ver que en griego, esto es en el Nuevo Testamento griego, estos son los signos. Y eso es una transliteración, esto es el equivalente de los signos en español. El punto en el texto griego es igual al punto en español. La coma también igual que la coma en español. Pero un punto alto en el texto griego es como punto y coma en español o dos puntos. ¿Vale? Eso es una pequeña diferencia, ¿vale? Punto alto igual a en español más bien al punto y coma o dos puntos. Y en el texto griego, punto y coma indica una interrogación. Indica una pregunta. Último tema para ver en esta lección, la silabación. La silabación en griego resulta bastante intuitiva para los hispanoparlantes. Entonces, si aprendes el griego bíblico desde el español, tienes una ventaja en ese sentido. Las tres reglas generales, las que son más importantes, son las siguientes. Aquí tenemos 1, 2, y en la siguiente veremos la tercera regla de silabación. Las más importantes. Hay algunas más que seguramente las puedes encontrar en tu libro de texto, sea griego para Sancho u otro, pero esas son las tres principales. La primera es esta. Cada sílaba tiene por lo menos una vocal. Dicho de otra manera, no hay sílabas que consisten en solamente consonantes. Cada sílaba tiene por lo menos una vocal. Un ejemplo aquí. Koi, no, ni, a. Aquí tenemos combinaciones de consonantes y vocales, pero las consonantes no aparecen solas, sino que siempre van con una vocal. Y una vocal sí que puede ir sola en una sílaba. Segunda regla, las consonantes van con las vocales que siguen, ¿vale? Es decir, que una sílaba se abre con una consonante y las vocales que siguen van juntas con esta consonante. Si una consonante aparece al final de una palabra, va con la vocal que precede. Tenemos aquí la palabra nomos, que significa ley. Esa palabra se divide así en la silabación. No, mos. Aquí tenemos una sílaba que abre con una consonante y se cierra también con una consonante. Esta última consonante no puede formar una sílaba aparte, sino que va con la vocal anterior. Esa palabra se pronuncia no, mos. Y la última regla más destacada es esta. Un poco más difícil, a ver si lo explicamos bien. Consonantes seguidas en una palabra se separan normalmente, al no ser que aparece al principio de una palabra. ¿Vale? Como en esta palabra aquí, thronos. Thronos es silla, como trono en español. Pero si te fijas, tenemos una Z y
una ro al principio, que son dos consonantes, y estas consonantes no se separan, sino que van juntas en esta primera sílaba. Nos. Ahora bien, la segunda mitad de esta regla es esta. Consonantes seguidas al principio de una palabra no se separan. Pero esta misma combinación de Z, ro, si aparece en medio de una palabra, tampoco se separa. Tenemos otra palabra que ya hemos visto en esta lección, anthropos, significa hombre o ser humano. Y aquí la misma combinación Z, ro, que puede aparecer al principio de una palabra sin separarse, si esta misma combinación se da en medio de una palabra, tampoco se separan estas consonantes. Entonces no es anthropos, sino anthropos. Es una diferencia sutil, pero no carece de importancia. Para concluir, simplemente quisiera enfatizar la necesidad de prestar atención a los detalles de los signos que hemos visto en esta lección, porque ayudan a tener una lectura más fluida y correcta del texto. Y esto resulta importante para reconocer las palabras y las formas que vamos a aprender. Si somos capaces de pronunciar una palabra como esta, koinonia, de la misma manera cada vez será más fácil reconocerla en el vocabulario y en la lectura del texto. En cambio, si la pronuncia de una manera libre y diferente cada vez, si alguna vez digo koinonia, luego koinonia, luego koinonia, luego koinonia, dejando caer el golpe de voz sobre sílabas diferentes cada vez, me será muy difícil aprender bien esta palabra y reconocerla en la lectura del texto. En cambio, si la pronuncio de la misma manera siempre, koinonia, me será más fácil. Así que esforcémonos a leer y pronunciar bien.